de la transición democrática en Venezuela, la transición democrática y lo que puede ser la referencia precisamente a su fundamento jurídico, pues creo que en primer lugar es bueno constatar la realidad actual desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional y cómo afecta eso la necesidad de iniciar, asunto que no ha tenido lugar todavía, de iniciar una transición, precisamente una transición hacia la democracia, hacia el Estado constitucional de derecho, hacia una democracia constitucional. Estamos viviendo una alteración y una ruptura del orden constitucional desde hace varios años en Venezuela, que parte de una usurpación de la soberanía popular que se ha ejecutado en varios momentos, algunos muy claros que comenzaron temprano, otros como los hitos de la usurpación de la representación popular de la Asamblea Nacional del 2015, llevado a cabo por actos ilegítimos del Tribunal Supremo de Justicia, y luego con la instalación de una irrecta Asamblea Nacional Constituyente, sigue contratándose con la integración irregular de los órganos del Estado, particularmente los nacionales, y a raíz de las elecciones de 28 de julio del 24, precisamente con el fraude electoral masivo que se cometió y no tener resultados oficiales discriminados y dar paso a través de distintos actos, incluyendo una sentencia que se desconoció su contenido, que inclusive llegó hasta a usurpar las funciones propias de un órgano electoral que no actuó con los principios de imparcialidad y transparencia. Bueno, después de los hechos ocurridos el 3 de enero de este año, se ha iniciado un peculiar proceso que podríamos por ahora denominar de algunos cambios, pero cambios tutelados desde el exterior, por lo cual aún no podemos hablar de una transición democrática propiamente dicho. La prioridad es la agenda expresada por el gobierno de los Estados Unidos ha estado en primer lugar en lo que se llama una fase de estabilización para controlar y estabilizar la situación política. En segundo lugar, en una fase de recuperación económica, especialmente del sector petrolero. Y solo en tercer lugar, que no necesariamente se ha dicho que en orden cronológico, se ha hablado de una transición que implica elecciones y democracia. Ahora, solamente a través de una verdadera transición democrática y la construcción del Estado constitucional de derecho, Venezuela podrá brindar precisamente las garantías de seguridad jurídica, las garantías de protección judicial efectiva, capaces de lograr un flujo de inversiones nacionales y extranjeras que son necesarias para la recuperación y el desarrollo económico y crear las condiciones requeridas para temas incluyendo como enfrentar la inmensa deuda pública externa que está comprometiendo el futuro del país. En ese sentido, grandes dirigentes, presidentes, ejecutivos de empresas lo han manifestado, como el propio CEO de ExxonMobil, entre otras, pero también el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus declaraciones a la prensa manifestó, cito, al final la conclusión es la siguiente: para que Venezuela alcance su potencial, lo que significa atraer el tipo de inversión que necesita para reconstruir verdaderamente su economía y alcanzar su potencial, necesitará legitimar su gobierno mediante unas elecciones. Fin de la cita. Bueno, por ahora lo que hemos visto son avances
avances, podríamos llamar, progresivos en la excarcelación de presos políticos, y en una segunda fase con la aprobación de la publicación de una ley de amnistía que tenía una serie de observaciones y que todavía está por verse su aplicación efectiva, pero con algunas observaciones. En la mayoría de los casos no se ha cometido ningún delito, sino que fue una persecución política manipulando el sistema de justicia, lo cual simplemente no debería perdonarse ni olvidarse nada, sino simplemente anularse y cerrarse procesos penales arbitrarios. En otros casos se han procesado y condenado con base en leyes abiertamente inconstitucionales e inconvencionales, con delitos arbitrariamente creados, contenidos en leyes como la ley antibloqueo, ley contra el odio, que simplemente deberían ser derogadas estas normas y dejarse sin efecto los procesos y condenas. Otros casos se trata de condenas absurdas e ilegales. Visto el ejemplo de la jueza María Lourdes Afiuni, quien no cometió delito alguno y se le condenó con múltiples violaciones, pluriviolaciones al debido proceso, a un delito que ni siquiera existe, de corrupción espiritual, lo cual simplemente habría que anular esa condena. En todo caso, cuando se hayan cometido delitos políticos o delitos comunes con conexión o motivación política, la amnistía debería proceder de oficio a solicitud del Ministerio Público, que no parece ser el caso hasta ahora, pero muy importante, no solamente el tema de la libertad, que debe ser plena, sino restablecer los derechos de esas personas que son en realidad víctimas, no son autores de delitos, son víctimas de la persecución, a quienes además se les debe reparar los daños, y por el contrario, en su momento investigar y sancionar los abusos del sistema de justicia. Y no olvidar que además de los presos políticos civiles debe lograrse la liberación plena y debe incluirse también a los presos políticos militares. Bueno, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. No podemos calificar esto de transición democrática, pero comenzaré diciendo que una transición democrática, en los términos en que está ocurriendo la situación actual en Venezuela, parece indetenible, pero que debe ser objeto de una suerte de acuerdo nacional por la democracia, un acuerdo nacional por la democracia entre las fuerzas democráticas, a fin de lograr acuerdos y consensos de unidad nacional para restablecer y constituir la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, la Constitución y, por supuesto, la garantía de los derechos humanos. Y es precisamente en la construcción de esa institucionalidad democrática que será necesario cumplir no solamente con, llamándolo así, las condiciones y requisitos sustanciales y procedimentales establecidos en la Constitución, sino que requiere de una voluntad política para que, por ejemplo, en las designaciones que hay que hacer de altas autoridades, pues se haga prevalecer los valores y principios de la construcción de esa institucionalidad y no imperen intereses de grupos o de partidos, y que sea precisamente un acuerdo de perfiles que den confianza y que permitan crear y fortalecer instituciones para todo el país. En otras palabras, que quien gane unas elecciones, todos se comprometen en un programa de democratizar el país, de construir instituciones y de garantizar las libertades democráticas. Hacer realidad eso que hemos llamado el derecho a la democracia, que es un derecho no solamente del pueblo en su conjunto, sino de todos y cada uno de los ciudadanos, y que tiene un contenido, los elementos esenciales de la democracia, en los componentes fundamentales, pero además una obligación del Estado
y de todos los estados de la comunidad internacional, por lo menos en la interamericana, de promoverla y respetarla. Eso nos lleva a una primera conclusión, y es que es únicamente mediante el libre ejercicio de la soberanía nacional del pueblo, como lo reza nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio y los mecanismos directos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el libre ejercicio de la soberanía nacional del pueblo a través de elecciones democráticas que podremos comenzar a construir la institucionalidad de todos los órganos del poder público. Ahora, precisamente para poder ejercer esos derechos políticos, para poder entrar en un clima que permita el libre juego democrático, que esos acuerdos deben comprometer a los sectores democráticos, en el cronograma parece importante, en primer lugar, ponerse de acuerdo en designar los rectores del Consejo Nacional Electoral, es decir, contar con una autoridad electoral de verdad, independiente, imparcial, creíble, precisamente para preparar los procesos electorales debidamente, para permitir el registro y la actualización de los registros de movimientos y partidos políticos, para realizar, entre otras, una depuración y actualización verificable del registro electoral permanente, para habilitar el ejercicio del derecho al voto de los venezolanos en el exterior y para tener reglas precisamente de campaña electoral que permitan el fair play, el juego ético, el juego equitativo de una campaña electoral donde no se abuse utilizando bienes y recursos públicos, que hay unas regulaciones sobre el financiamiento y precisamente una prohibición de ventajismo electorales. Pero por supuesto, entre otras, muchas otras medidas, es necesario dejar sin efecto las intervenciones de las autoridades de los partidos políticos, dejar sin efecto las medidas de inhabilitación política arbitrariamente impuestas por la Contraloría General de la República, y en general lo que podríamos decir, pues la garantía del libre ejercicio de los derechos para que pueda haber un libre juego electoral, comenzando con la libertad de expresión, la no criminalización ni persecución, el miedo a expresarse, es decir, el ejercicio libre de la libertad de expresión, de manifestación, de reunión pública y pacífica, de movilización en el territorio nacional, entre otros. Es decir, crear las condiciones a la mayor brevedad posible para que puedan celebrarse elecciones democráticas auténticas, universales, directas y secretas a los cargos, a los distintos cargos nacionales. Por supuesto, esto deberá comprender todo el resto de los cargos de elección popular, no solamente nacional, sino estatales y municipales, es decir, el presidente de la República y todos los demás órganos electivos de los poderes públicos. Un segundo pilar de una construcción institucional, una transición democrática, es la justicia. La justicia, pues, ha sido suficientemente documentado, no me voy a detener en eso, de cómo en Venezuela, desde un comienzo, desde la promulgación misma de la Constitución, ha sido sometida a un proceso de toma de control, de secuestro, de politización, de control político del Tribunal Supremo a los jueces de instancia que son de libre nombramiento y remoción, jueces provisorios y de otra naturaleza. Y entonces precisamente la prioridad es la instauración de una justicia ejercida por un poder judicial que sea competente, independiente e imparcial, que sea el garante de la libertad, de la seguridad jurídica, de la Constitución, de los derechos humanos. En ese sistema de justicia indudablemente
hay que incluir al Ministerio Público de inmediato, que sea un Ministerio Público, bueno, que sirva para lo que está diseñado, para investigar objetiva y profesionalmente el delito, que respete los derechos humanos, que no criminalice a los ciudadanos que ejercen sus derechos. Eso debe ser completado con una Defensoría del Pueblo que en efecto promueve y defienda los derechos humanos, un sistema penitenciario conforme a las reglas y estándares internacionales y por supuesto una depuración de los cuerpos policiales y de seguridad que protejan a las personas contra el crimen, que luchen limpiamente contra el crimen y garanticen que no utilizarán su misión como excusa para extorsionar, para ejecutar o amedrentar a los ciudadanos. La reconstrucción del Poder Judicial que acabamos de comentar implica pues hacer los nombramientos de un Tribunal Supremo de Justicia con jueces que cumplan los requisitos constitucionales, los estándares internacionales, especialmente de competencia, independencia e imparcialidad, para que así puedan garantizar el imperio de la ley, la Constitución, como decíamos, el control del poder, los derechos, todos los derechos de todas las personas y la sana administración que se encomienda del resto del Poder Judicial. Bueno, y ese resto del Poder Judicial, como decíamos, de jueces, implica, pues sí, una depuración ordenada, depurarlo de jueces parcializados, corruptos o incompetentes, que fueron indebidamente nombrados, pero hace falta construir ese Poder Judicial, que no es cosa de un día, de la noche a la mañana. Hace falta formar jueces, hace falta convocar concursos públicos de oposición, y esto mismo aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Y en la justicia, indudablemente, con esto voy cerrando lo de la justicia, pues superar la impunidad que existe y hacer justicia a las víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y reparándolas integralmente y sancionando a los responsables. Aquí hay un capítulo que hay que prestar atención, y es que mientras llega ese Poder Judicial, mientras llega esa justicia por la justicia formal, hay que ser creativos en mecanismos de justicia transicional, es decir, que permitan mecanismos de justicia que no es la justicia tradicional, pero que permitan avanzar hacia hacer efectivo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas sin tener que esperar los resultados del proceso judicial. Bueno, esto toca a los demás órganos, como les mencioné anteriormente, como una asamblea nacional que sea producto de elecciones universales sin exclusiones de partidos ni candidatos, de manera arbitraria, sin ventajismo, y que se encargue esa asamblea nacional. Es una tarea de la Asamblea Nacional, debería hacerla desde ya, pero en todo caso de derogar esa legislación inconstitucional, de actualizar la legislación a la Constitución, a los estándares internacionales, de designar altas autoridades con respeto a los criterios de idoneidad técnica y moral, cumpliendo no solamente con los requisitos constitucionales, sustanciales y procedimentales, sino además, bueno, con perfiles éticos, y que permita que sea esa Asamblea Nacional además un órgano de control efectivo del poder de la administración pública de acuerdo a sus facultades. Merece especial mención la necesidad, ya había mencionado los cuerpos policiales, pero la necesidad de reinstitucionalizar la Fuerza Armada Nacional como una institución apolítica y no al servicio de grupo o partido alguno, con una formación profesional sólida que sea capaz de asumir los retos modernos de la defensa del país, precisamente frente a lo que está ocurriendo en el día de hoy, la incursión en nuestro territorio de grupos armados irregulares, grupos de guerrilla, paramilitares, narcotráfico, de explotación ilegal de recursos naturales, que tiene ocupado y tomado
amplios sectores del país. Bueno, voy terminando por razones de tiempo, pero quiero mencionar muy especialmente que en esta transición democrática se debe rescatar y priorizar los derechos humanos como un compromiso de todos. Es decir, no como un privilegio de algunos o como unos derechos antipoder, sino como un compromiso de promover, de garantizar y de hacer realidad los derechos humanos de todos, todos los derechos para todos. No solamente una institucionalidad comprometida con los derechos civiles y políticos, sino también con los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso hablamos de todos los derechos para todos. En ese sentido, un concepto de los derechos humanos que permita una felicidad ciudadana, un bienestar de todos. Y en eso, indudablemente, está todo un tema que va a ser objeto, creo que del próximo evento que está organizando este centro, que es la importancia de una economía libre, competitiva, una economía social de mercado, con reglas claras, seguridad jurídica, mecanismos independientes y confiables de resolución de controversias. Ahora, este rescate, con esto termino, de la democracia, de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho en Venezuela, implica también reinsertar a Venezuela con su democracia en la comunidad internacional. Una reinserción en la comunidad internacional y especialmente en lo que históricamente fue un rol de Venezuela, que precisamente la lucha por la democracia, por ese nuevo derecho a la democracia que está en desarrollo progresivo. Y eso va a implicar reinsertarse en organismos internacionales que se han venido abandonando, como la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, comenzando con el cumplimiento de los tratados, de la sentencia de la Corte Interamericana, de las decisiones de los órganos de Naciones Unidas. Implica ese Estado de Derecho internacional también, tomarse en serio los mecanismos de resolución de controversia internacional, incluyendo los mecanismos de arbitraje internacional. Y como decíamos al principio, que Venezuela retome ese liderazgo por los derechos humanos, por la democracia que tuvo la democracia venezolana, y un liderazgo que sentimos un inmenso vacío en América Latina y en el Caribe, que ha sido llenado desde el norte, y precisamente que en el pasado, como fueron los acuerdos de Contadora y Esquipula, liderados por Latinoamérica y apoyados por otros países de la comunidad internacional, pero cuando tenemos democracias sólidas y fuertes e institucionales. Bueno, con esto doy por terminada mi intervención, y aunque no los escucho hasta ahora, me gustaría que me puedan conectar de alguna manera para escuchar las palabras de nuestro querido decano de la Universidad Central. Muchas gracias al profesor Carlos Ayala Corao. Estamos intentando solucionar el inconveniente que tenemos, el inconveniente técnico, para que el profesor pueda escucharnos aquí en sala y pueda escuchar la intervención del profesor Apitz, a quien vamos a dar la palabra en este momento. El profesor Apitz es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Constitucional. Adelante, decano, cuando quiera. Ponga el micrófono aquí o... Ahí.
Buenos días a todos. Lo que hoy voy a exponer tuvo su origen en un evento que tuvimos en la Universidad Central de Venezuela hace como un mes y medio, que se llamó transiciones políticas en Venezuela, ¿por ahí no? Descifrando la transición. Descifrando la transición. Gracias, Oliver. Oliver nos acompañó ese día allá. Y yo tengo que confesarles que yo tengo una deformación profesional, yo soy abogado. Entonces, cuando escuché las exposiciones sobre transiciones políticas, en el momento lo que dije, bueno, pero sí, esta perspectiva politológica de la transición tiene que tener necesariamente un respaldo jurídico, o por lo menos no se escucha. Entonces fue cuando comencé a elucubrar lo que hoy vengo a exponer con ustedes. Yo tengo que ser absolutamente honesto. Esto es una idea que está en construcción, esto no es una idea acabada, ¿sí? Así que lo que voy a exponerles la mañana de hoy es un boceto de lo que un grupo de abogados estamos elucubrando, porque nosotros tenemos, digamos, una idea, o tenemos un sueño. Así como cuando uno llega a una tienda y va a abrir y no puede entrar porque hay un cartel que dice estamos en inventario, el sueño que nosotros tenemos es que podamos poner en algún momento un cartel que diga estamos en mudanza. Estamos en mudanza. En ese sentido, debo decirles que el contexto jurídico y político contemporáneo de Venezuela, es decir, para el 2026, hablar de transición jurídica no tiene un significado único, un significado rígido, pero sí existen varias dimensiones interrelacionadas que pueden ayudar a entender el concepto de forma clara y útil. Voy a tratar de exponerle a ustedes cuáles son esas dimensiones que tienen interrelación para hablar de transición jurídica. Lo primero que tenemos que hacer acá es tratar de definir, de acotar el concepto de que vamos a llamar transición jurídica. Yo me permití hacer un boceto de esa definición. Digo acá, transición jurídica en Venezuela podría denominarse al proceso de transformación organizada del ordenamiento jurídico y del sistema de administración de justicia, con el objetivo de restaurar o fortalecer el Estado de Derecho, la independencia judicial y las garantías fundamentales, luego de un periodo prolongado de crisis institucional, concentración de poder y afectación grave de derechos civiles y políticos. Este concepto toma sentido por analogía con el de justicia transicional y con procesos de transición democrática observados en otros países. Luego, ¿qué elementos incluiría una transición jurídica en Venezuela? Fíjense, nosotros partimos de la premisa
que no puede haber transición política sostenible sin una transición jurídica estructural. Es decir, una transición política tiene que estar necesariamente acompañada, para que sea sostenible, de una transición jurídica sustantiva. ¿Qué elementos va a incluir esa transición jurídica? Primero que todo, y de manera urgente, como ya lo advirtió el doctor Carlos Ayala Corao, reformas profundas al sistema de justicia. Una transición jurídica implicaría reformar la institución judicial para que sea independiente, imparcial y eficaz, eliminando prácticas de subordinación política del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esto incluye reformas estructurales y funcionales de los tribunales, en particular del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, así como mecanismos de control de la corrupción y de protección de jueces y fiscales. Otro elemento es la restauración del Estado de Derecho. Una transición jurídica necesariamente tiene que significar rescatar nuestro Estado de Derecho. La transición buscaría restablecer la primacía de la ley, la igualdad de la ley y la seguridad jurídica, de modo que todos los poderes públicos y los ciudadanos se sujeten a normas claras, transparentes y respetuosas de los derechos humanos. Otro elemento a tomar en cuenta es la implementación de mecanismos de justicia transicional. Aunque la justicia transicional tiene enfoques específicos, verdad, reparación, no repetición, sanción a crímenes graves, muchas de sus herramientas, como las amnistías, las comisiones de la verdad, reparación simbólica y jurídica, reforma institucional, pueden formar parte de una transición jurídica más amplia. Luego, en una transición jurídica como la que estoy proponiendo, va a ser necesario la actualización y depuración normativa. Iniciativas como la propuesta de reordenar el sistema normativo venezolano en códigos unificados. Tenemos que hablar de actualización del Código Civil, del Código Penal, de las leyes electorales, ¿sí? Eso va a reflejar necesariamente modernizar y racionalizar el derecho vigente, lo que forma parte de cualquier transición jurídica profunda como la que estamos proponiendo. Luego, coincido con Carlos Ayala Corao que tenemos que reformar leyes que han limitado derechos. Reformar y derogar leyes que han limitado derechos. Un componente clave sería derogar leyes que se han usado para restringir libertades civiles y políticas. Yo tengo para eso un menú. Se los dije en la Asamblea Nacional y eso generó un poco de alergia. Lo voy a decir aquí. La ley contra el odio no es que la tienen que reformar, como lo dijo Jorge Rodríguez en una cínica entrevista con Luis Olavarrieta, tienen que derogarla. La ley Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista, bien, tienen que derogarla. ¿Solamente esas dos leyes? No. La ley de fiscalización de las ONG tienen que derogarla. La ley esta de financiamiento contra el terrorismo, no me acuerdo el nombre completo, ni me quiero acordar tampoco, porque como esa gente está permanentemente
inventando neologismos, entonces uno tiene que aprendérselo. Pero esa ley de fiscalización del terrorismo, del financiamiento del terrorismo, tiene que ser derogada también. Otra, la ley de extinción de dominio, que la han utilizado para arrebatar bienes sin ningún tipo de derecho a la defensa. Esa ley tiene que derogarla también. Y luego, la ley de resorte, esa que utilizan para perseguir medios de comunicación y para perseguir periodistas. ¿Sí? Luego, hay un articulito en la Ley Orgánica de la Contraloría General que no podemos dejar pasar, que es el artículo 105. Ese artículo 105 de la Ley de la Contraloría General, que le permite al Contralor de manera discrecional declarar inhabilitaciones políticas a cualquier adversario. Esa tampoco se la podemos dejar pasar. Esa hay que derogar. Ahora fíjense, estos son elementos que para mí deben estar incluidos en toda transición jurídica como la que estamos proponiendo. Como lo he dicho, creo que tienen que cabalgar simultáneamente transiciones políticas con transiciones jurídicas, pero valdría la pena que diferenciemos transiciones políticas de transiciones jurídicas. Aquí han hablado, la sesión anterior fue de transiciones políticas, y entonces, bueno, Ángel se ha dedicado con muchísima eficacia a hablar de eso, John Magdaleno, en fin, tenemos especialistas que han hablado mucho de transiciones políticas. Pero ¿quién se ha sentado a elucubrar sobre el piso jurídico de esas transiciones políticas? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar un concepto de otro. Fíjense, ¿a qué vamos a, por lo menos para mí, qué entiendo yo por transición política? Voy a hacer uso de los clásicos de las ciencias políticas para tratar de acotar el concepto de transición política. La transición política se da cuando efectivamente concurren dos circunstancias. Uno, cambio efectivo de la coalición gobernante. Dos, cambio de régimen político. ¿Qué significa eso? Cambios institucionales, reordenamiento del monopolio de la coerción y un nuevo pacto de legitimidad. Creo que todos podemos coincidir en esa definición de qué vamos a entender hoy por transición política. En cambio, cuando hablamos de transición jurídica, esta se refiere, como lo he dicho, a transformaciones legales, institucionales y procesales que garanticen que ese cambio político se traduzca en respeto real a derechos y garantías y al Estado de Derecho. Es decir, la transición política tiene que tener una finalidad. Nosotros creemos que acompañándola de una adecuada transición jurídica, esto tiene que significar un cambio político que nos lleve a readquirir nuestros derechos y nuestras garantías fundamentales y a la vigencia plena del Estado de Derecho. En Venezuela, estas dos transiciones, para nosotros, están entrelazadas. Un proceso político de transición necesariamente exige una refundación o reconstrucción jurídica, pues muchas de las prácticas y leyes existentes han sido asumidas como instrumentos de control político, más que de justicia. Ya podemos ir concluyendo que una transición jurídica
en esta Venezuela sería el proceso de transformación profunda del derecho y de las instituciones jurídicas del país para garantizar independencia judicial, respeto a los derechos humanos, seguridad jurídica y un marco legal coherente con una democracia plena. Este grupo de profesionales que estamos tratando de crear una ruta para esta transición jurídica, nos hemos atrevido a plantear unas fases, unas etapas. Las voy a compartir con ustedes. En esta lámina podemos ver cómo se interrelaciona la transición política con la transición jurídica. Transición política, cambio de coalición gobernante, reordenamiento del monopolio de la coerción, un nuevo pacto de legitimidad. El contexto venezolano nos lleva a pensar que tiene que haber independencia absoluta. El proceso político exige necesariamente una refundación jurídica inmediata para que el cambio se traduzca en respeto a los derechos y no, ojo, no puede ser simplemente un intercambio de poder. No es quítese ustedes para ponernos razón. Esa transición jurídica tiene que llevarnos a garantías institucionales y procesales y a una transformación del marco legal para asegurar el Estado de Derecho. Ok, fíjense, en estas fases que nosotros estamos mapeando, la fase 1, que es una fase de corto plazo, restablecimiento constitucional. ¿Qué significa una fase de restablecimiento constitucional que tiene que hacerse a corto plazo? Primero, eso va a significar reafirmación de la supremacía constitucional. Tiene que haber un reconocimiento efectivo de la vigencia plena de la Constitución de 1999. Lamentablemente todavía escucho voces que dicen, bueno, pero es que la Constitución del 99 fue aprobada de manera ilegal, no se hizo de manera en que lo permitía la Constitución del 61, y entonces cuando haya una transición política en Venezuela, eso tiene que significar la derogatoria inmediata de la Constitución del 99. Es ahí donde yo me pongo las manos en la cabeza, porque eso sí va a significar un caos. No, yo creo que en el corto plazo lo primero que tenemos que hacer es reafirmar la supremacía de esa Constitución. Por cierto, quiero recordar que esa Constitución es la Constitución más refrendada que ha habido en la historia venezolana, porque cada vez que este largo gobierno ha intentado cambiarla, salimos los ciudadanos, enfrentamos esas pretensiones de cambio y no han logrado cambiarla. Así que si algo ha tenido confirmación, respaldo en Venezuela, es la Constitución del 99. Por eso es que creo que tenemos que reafirmar la vigencia plena de esa Constitución. Luego, no solamente reafirmar la vigencia plena de la Constitución, tenemos que restablecer la separación de poderes. Eso es tan urgente como darle vigencia a nuestra Constitución. En esa fase de restablecimiento constitucional de corto plazo o a corto plazo, tiene que haber una declaración expresa de la nulidad de actos manifiestamente inconstitucionales. Ese acto por el cual nos excluyeron del sistema interamericano de protección de derechos
tiene que ser anulado. Eso es tan urgente como cualquier otra cosa. Eso tiene que ser inmediatamente. Ese acto, esa denuncia contra la convención, contra el Pacto de San José, eso tiene que ser anulado inmediatamente. Eso es a todas luces inconstitucional. Aquí el punto no es refundar, sino restituir la normatividad constitucional como regla de orden de decisión vinculante, especialmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que haya erosionado principios estructurales de nuestro texto constitucional. ¿Cuántas sentencias hay del Tribunal Supremo de Justicia que son a todas luces inconstitucionales? Que una lectura ligera de ellas nos lleva a la conclusión de que esa sentencia es de esos inmensos excesos que ha cometido el Tribunal Supremo de Justicia, no solamente en sala constitucional, cualquier sala. Ese es un tribunal que para cualquier cosa que usted quiera, ahí hay una sentencia. Me avisan cuando se me acabe el tiempo para saber que estoy violentando la norma. Luego hace falta una reestructuración inmediata del sistema de justicia dentro de esa fase de restablecimiento constitucional. Ahí tenemos que designar magistrados de acuerdo a las pautas constitucionales. Hay que revisar los jueces provisorios, esa nómina de jueces provisorios. Hay que crearles garantías de estabilidad a esos jueces. Y luego hay que hacer una auditoría institucional del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Y yo creo que hay que hacerle una pesquisa antidrogas a alguien por aquí, por cierto, porque una declaración que escuché en estos días, en la que dijo que la ley de amnistía tenía 15 días de vigencia, dije, bueno, ¿vieron cuánto mal hacen las drogas cuando las escuché? El rímel. El objetivo no es purgar indiscriminadamente, sino restablecer condiciones mínimas de independencia judicial. Una segunda fase, que es una fase de mediano plazo, nos hace organizar, activar la justicia transicional. No nos vamos a reducir solo a justicia transicional, porque estamos hablando de una transición jurídica mucho más amplia, mucho más profunda, pero vamos a echar mano de algunos elementos de la justicia transicional. Habrá que crear una Comisión Nacional de la Verdad, un mandato temporal. Tenemos que preservar archivos judiciales y administrativos y tenemos que darle reconocimiento a nuestras víctimas. Aquí voy a expresar una idea que tengo desde hace unos días para acá. Jorge Zona 7, voy a hacer una infidencia, así lo llaman mis estudiantes en la universidad, Jorge Zona 7, y no lo hacen porque él demuestre que es de sentimiento sincero. Los estudiantes son muy pilas. Esto me enteré en estos días, que lo llaman Jorge Zona 7. Él pidió perdón en la Asamblea Nacional. ¿Alguien le creyó a Jorge eso? Levante la mano el que le creyó. Dios. Fue poco convincente. Fíjense, él pidió perdón. Nosotros estamos esperando que los victimarios pidan perdón. Humildemente creo que no podemos esperar que los victimarios pidan perdón, porque presiento que no lo van a hacer. Yo creo que nosotros, como sociedad,
tenemos que pedirle perdón a nuestros presos políticos. Sinceramente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos fueron presos políticos y no los supimos defender. Y tenemos que enaltecer a esos presos políticos que arriesgaron su vida y su libertad por otro país, por otra Venezuela. Piénsenlo. Creo que con toda sinceridad y siendo absolutamente cristianos, eso es lo que nos corresponde, pedirles perdón. Nosotros, no esperar que lo hagan los victimarios, sino nosotros, la sociedad venezolana. Luego, tenemos que, en esta segunda fase de justicia transicional, crear responsabilidades. Hay que investigar y condenar las violaciones graves de derechos humanos. Y para eso hay que abrir investigaciones y asignar responsabilidades. Y luego, esa segunda fase de justicia transicional, creo que tenemos que coordinarnos con la Corte Penal Internacional. Hay que evitar la impunidad, pero también hay que evitar una justicia vengativa. Esa tiene que ser una justicia con garantías. Luego, yo creo que hay que dictar una ley de reinstitucionalización, una ley que genere un marco de actuación para esa necesaria reinstitucionalización que debemos hacer. Es decir, tiene que haber un marco normativo para los funcionarios públicos. Dentro de esa ley de reinstitucionalización hay que dejar claramente protegidos los derechos políticos y hay que regular claramente las amnistías y las medidas alternativas a toda amnistía. Es decir, lo que no pasa con esta ley de amnistía, ahí no hay garantía de no repetición, no hay reconocido el derecho de reparación, ni reparación moral, ni reparación material. Ahí no se dice que haya que iniciar una investigación. No hay ahí en esa ley de amnistía el fomento de políticas públicas para crear una memoria colectiva. Todo eso tenemos que hacerlo en una transición jurídica. Todo eso que no está ahí en la ley de amnistía. Luego, toda transición jurídica necesita reglas claras. ¿Qué se sanciona? ¿Qué se amnistía? ¿Y qué se reintegra? Por eso es que creo que tiene que haber una ley de garantías y reinstitucionalización. Una tercera fase, que es la fase de reforma estructural, es una fase de mucho más largo plazo. No, seguimos adelante. 9, justicia transicional, ley de garantía de reinstitucionalización, una reforma estructural judicial de largo plazo. Eso no se hace en 48 horas, pero eso tiene que significar rescatar la carrera judicial. Tiene que haber una escuela de la judicatura que me dice que tengo 5 horas todavía que le... Carrera judicial, escuela de la judicatura autónoma, una dirección de la magistratura independiente y un control disciplinario no político. Control disciplinario de los jueces que no sea político. ¿Sí? Luego, como lo he dicho, tiene que haber una depuración y modernización normativa. Tenemos que repensar nuestro código penal, nuestro código orgánico procesal penal, el código de procedimiento civil, el código civil, el código de comercio. Luego, fíjense, necesariamente tenemos que hablar de una fase de cultura jurídica y consolidación democrática.
Ninguna transición jurídica funciona si no cambia la cultura institucional. Así que a nuestros funcionarios tenemos que formarlos en derechos humanos, en independencia judicial. Y luego también tenemos que formar a nuestros ciudadanos para que aprendan lo que significa el control ciudadano y la transparencia. Es decir, por ejemplo, en esa formación a nuestros funcionarios judiciales, bueno, este tema que pasa en el Tribunal Supremo de Justicia, que publican el dispositivo de una sentencia y no publican la sentencia. Uno no sabe si de verdad hay sentencia. Es decir, tiene que haber un acceso abierto a las bases jurisprudenciales, al contenido de las sentencias. Y luego tiene que haber una rendición de cuentas institucional. Fíjense lo que les afirmo en esta lámina: no va a haber transición jurídica si no cambia la cultura institucional. Ese cambio que estamos proponiendo, que es una transición política acompañada de una transición jurídica, tiene que tener también por protagonistas a los ciudadanos, para que ellos hagan control de lo público. Y de esa manera haya transparencia en la actuación del Poder Judicial y del resto de los poderes públicos, en especial el Ministerio Público, los tribunales. Esta es la conclusión de esta modesta posición. Fíjense, el poder puede cambiar de manos, puede haber transición política, pero el sistema jurídico debe cambiar de lógica. Es decir, no se trata de que haya un sistema jurídico que esté ahí para dominar, para controlar, para perseguir, para reprimir. Tenemos que ir, este es el contexto actual, de la discrecionalidad a la normatividad, de la instrumentalización política, ¿sí?, a la autonomía institucional, y de la opacidad a la rendición de cuentas. No hay transición política sostenible sin transición jurídica estructural. El poder puede cambiar de manos, como lo estamos diciendo, pero el sistema jurídico debe cambiar de lógica. Si solo se produce una transición política y no está acompañada de una transición jurídica, pues lamentablemente va a fracasar cualquier intento de transición política. Estoy convencido que tenemos que seguir estudiando sobre transiciones jurídicas. Yo estoy liderizando un grupo que está dedicado a esto, porque nos estamos preparando para poner el cartelón en la puerta cuando ustedes pretendan abrir y nosotros le digamos que estamos en mudanza. Gracias.